Porque tu lado oscuro es tu aliado, la sombra y el yo en el proceso de individuación. Carl Jung. La conciencia nace del inconsciente, pero al mismo tiempo es su antítesis. El inconsciente colectivo, según Jung, se puede comparar con un tipo de absoluto, contiene todo, lo bueno, lo malo, lo caótico y lo ordenado. Surge la pregunta, ¿para qué necesita el absoluto una personalidad? ¿Por qué aparece algo que no es parte de ese todo? La respuesta está en que, para tomar conciencia de nuestra totalidad, es necesario contar con la oposición. Para entender que eres todo, debe existir algo que no sea ese todo. El inconsciente colectivo genera la conciencia porque la necesita. Sin embargo, al adquirir independencia, la conciencia comienza a luchar contra su fuente. Se convierte en un oponente del inconsciente colectivo, creando la tensión necesaria para el conocimiento. Es un diálogo eterno entre la totalidad y la individualidad. Jung afirmaba que el alma humana tiende a sumergirse en las profundidades del inconsciente. Las experiencias dolorosas, las crisis, los rituales o incluso los estados alterados de conciencia pueden disolver temporalmente la personalidad en este océano de arquetipos. Cada vez que regresamos de allí, somos un poco diferentes, nuestra percepción de la realidad se transforma. La conciencia se forma a partir de los modelos del inconsciente, y el inconsciente colectivo guarda en su interior los rastros del comportamiento de generaciones pasadas. Dentro de nosotros siguen vivos los instintos de nuestros antepasados. No solo hemos heredado su sabiduría y cultura, sino también los aspectos oscuros de la naturaleza humana. La agresión, la ira, los miedos, todo esto forma parte de nosotros, pero la cultura ayuda a redirigir estas fuerzas hacia un cauce constructivo. Un estallido de ira puede convertirse en el impulso para la acción, y el enfrentamiento con obstáculos puede ser la oportunidad para revelar nuestras facetas ocultas y cambiar. Jung dividió la psique en oposiciones. El pensamiento se opone al sentimiento, y la sensación a la intuición. Los obstáculos en nuestro camino no son simples coincidencias, sino señales provenientes de lo más profundo del inconsciente. Aparecen para que tomemos conciencia de nuestros puntos fuertes y débiles, para ayudarnos a desarrollarnos. Los arquetipos acompañan al ser humano siempre. Se pueden comparar con el concepto moderno de Gestalt, forman nuestra percepción del mundo, manifestándose a través de símbolos. Los símbolos pueden ser personales, con un significado único para una sola persona, o universales, provenientes de lo profundo de la historia humana. Nos ayudan a entender aquello que no se puede expresar con la lógica. El mundo está lleno de cosas que el ser humano no puede comprender completamente. Sin embargo, para intentar marcar y expresar esos grandes fenómenos incomprensibles, usamos el lenguaje de los símbolos. Por cierto, si te gustan los libros sobre desarrollo personal, crecimiento personal y finanzas, asegúrate de suscribirte a mi canal. Los símbolos nos rodean por todas partes, esto es especialmente evidente en las religiones, llenas de imágenes y metáforas. Las personas utilizan conscientemente la simbología, porque tomar conciencia de sus propios sentimientos y vivencias no es una tarea fácil. Nuestra conciencia es limitada, pero el subconsciente registra constantemente los detalles más pequeños que ni siquiera notamos. Es por eso que en los sueños vemos símbolos, nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. Carl Jung reflexionaba sobre la naturaleza de la percepción. Cada persona tiene órganos sensoriales, pero nadie puede comprender completamente su verdadera esencia. Percibimos el mundo como fragmentos dispersos de una enorme pintura, pero no la vemos en su totalidad. No sabemos qué quiso decir el pintor que creó esta obra maestra, pero ciertas imágenes logran filtrarse en nuestro subconsciente y luego se manifiestan en nuestros sueños. Una persona puede vivir en determinadas circunstancias, concentrarse en eventos específicos, pero no notar toda la imagen de lo que está ocurriendo. Sin embargo, el cerebro lo registra todo. Más tarde, cuando dormimos, los detalles ocultos aparecen como símbolos, creando una obra completa que puede ser descifrada. Pero esto no significa que sea suficiente con abrir un diccionario de sueños y encontrar allí los significados listos. Jung afirmaba que existen símbolos arquetípicos universales que provienen del inconsciente colectivo, así como símbolos estrictamente personales, que solo son comprensibles para la persona misma. Piénsalo, ¿cuánto eres consciente de tus emociones? ¿Realmente entiendes lo que significa ser feliz o estar tranquilo? ¿Puedes comprender completamente el sabor de la comida o la profundidad de una experiencia? Cualquier explicación será solo una parte de la verdad, porque nuestros órganos sensoriales son limitados y nuestra percepción es fragmentada. Los símbolos son una manera de trascender esa limitación.
Nos muestran aquello que no hemos llegado a comprender, lo que quedó fuera de nuestra atención. Si aprendes a entenderlos, podrás conocerte más a fondo a ti mismo y al mundo. Quizás el ejemplo más conocido del trabajo del subconsciente en el sueño es el descubrimiento de la tabla periódica de los elementos por Dmitri Mendeleev. Le apareció en un sueño y luego se convirtió en la base de la química moderna. Y hay muchos casos como este. No es casualidad que se diga, mañana será más sabio que la noche. ¿Por qué es útil dormir sobre una idea? Porque antes de tomar una decisión, es importante darse tiempo para comprender lo que está sucediendo a un nivel más profundo, conectar con el subconsciente. Y aunque por la mañana no recuerdes imágenes específicas del sueño, la respuesta ya estará dentro de ti. Tal vez una situación que ayer parecía confusa, de repente se aclarará. Y si te concentras deliberadamente en una pregunta, te sumerges en ella antes de dormir, es muy probable que durante el sueño tengas una revelación única. En el mundo físico, el concepto de norma es un estándar, algo con lo que se puede comparar. Pero, ¿qué se considera una norma en el mundo psicológico? Puede parecer que alguien es raro, o incluso se le llama enfermo. Pero, ¿es eso realmente cierto? Después de todo, cada uno de nosotros lleva su máscara, lo que Carl Jung llamaba la persona. Para algunos, esta máscara se convierte en una segunda piel. Pero, ¿quiénes somos realmente? ¿Nos permitimos ser nosotros mismos? Jung introduce el concepto de sombra, esa parte de la personalidad que suprimimos e ignoramos. Cuanto más una persona trata de ser noble, más profundamente en su subconsciente se ocultan cualidades opuestas. La sombra no es solo la parte oscura de nosotros. Se manifiesta en nuestras tentaciones, impulsos y deseos. Jung afirma que para lograr la armonía es necesario conocer y aceptar nuestra sombra. A menudo, en ella se esconden nuestros verdaderos motivos y deseos. Si alguien nos provoca un rechazo fuerte, tal vez nos recuerda esa parte de nosotros mismos que no queremos reconocer. El rechazo a menudo indica la no aceptación de nuestra propia sombra. ¿Has tenido en tu vida momentos en los que no notabas lo evidente, cerrabas los ojos ante los hechos que el subconsciente trataba insistentemente de transmitirte? Por ejemplo, una mujer puede no darse cuenta durante años de que su marido no trabaja, bebe, no cuida de la familia. Lo racionaliza, explicando su comportamiento como necesario para mantener la familia. Pero sus sueños dicen lo contrario. El subconsciente ve todo. Registra lo que la conciencia se niega a aceptar. Es por eso que los sueños se convierten en una herramienta importante para el autoconocimiento y una guía en situaciones difíciles de la vida. Jung afirmaba que en cada persona coexisten la conciencia y el subconsciente. La conciencia es una adquisición relativamente reciente de la humanidad, que surgió hace solo unos 6.000 años, con la aparición de la escritura. Antes de eso, las personas vivían en mayor conexión con su subconsciente. En las culturas antiguas existía la creencia de que una persona podía tener no solo una alma, sino varias. Una de ellas es el yo humano, y otra es el alma del bosque. Por ejemplo, si una persona se identificaba con un águila, consideraba a todas las águilas como sus hermanas. Los chamanes podían ver el mundo a través de los ojos de los animales con los que se identificaban. La conciencia de esas personas era diferente de la nuestra, pero su subconsciente era más integral. Estamos acostumbrados a considerarnos seres completos, pero nuestra estructura psíquica es mucho más compleja. Podemos perder el control, actuar de manera inusual, porque en realidad dentro de nosotros existen diferentes partes de la personalidad que interactúan entre sí. Y la forma más sencilla de explorar esas partes es observar los sueños. La persona crea constantemente símbolos y los utiliza para comunicarse consigo misma. Sin embargo, si el subconsciente se ignora durante demasiado tiempo, encuentra otras formas de hacerse notar, a través de neurosis, ansiedad y actos extraños y atípicos. Es un grito del alma, un intento de llegar a la conciencia. Jung aconseja usar la técnica de las asociaciones libres, desarrollada por Freud, para entender el significado de los sueños. Incluso las imágenes más increíbles pueden ser clasificadas e interpretadas si seguimos la lógica del inconsciente. Nuestros sueños, nuestro comportamiento, nuestras emociones repentinas, todo esto es parte de un gigantesco mecanismo que no solo es controlado por la conciencia, sino también por las capas más profundas de la psique. Y cuanto mejor las entendemos, más cerca estamos de la armonía con nosotros mismos.
Uno de los métodos más importantes descubiertos por Freud es dar a la persona la oportunidad no solo de contar su sueño, sino también de expresar sus sensaciones y pensamientos relacionados con él. En el proceso de contar el sueño, por muy fuerte que sea el deseo de ocultar miedos o problemas, la persona inevitablemente los revela. La teoría de la represión de Freud afirma que el simbolismo en los sueños surge debido a deseos reprimidos. El sueño se convierte en el punto de partida para los procesos de asociaciones libres, permitiendo revelar aspectos ocultos de la psique. Sin embargo, Jung se preguntaba, ¿los sueños tienen una función autónoma? A diferencia de Freud, que veía los sueños como un desencadenante de asociaciones, Jung creía que las mismas asociaciones podían construirse por otros métodos. No obstante, coincidía en que el subconsciente puede intentar transmitir mensajes importantes a través de los sueños. Jung se apartó de la interpretación sexual de los sueños propuesta por Freud y presentó la idea de que el inconsciente nos comunica no solo nuestros deseos reprimidos, sino también muchos otros aspectos de la personalidad. Destacaba que la conciencia a menudo se resiste a estos mensajes, negándolos e ignorándolos. Sin embargo, si reflexionas, ¿qué símbolos aparecen en tus sueños? ¿Qué pistas te da tu subconsciente? Jung también desarrolló el concepto de ánima y ánimes, según el cual en cada persona existen tanto aspectos masculinos como femeninos. En cada hombre vive una parte femenina, ánima, y en cada mujer, una masculina, ánimes. Este es un principio fundamental del equilibrio psicológico. El sueño, para Jung, es una expresión específica del inconsciente con un profundo significado. Hacía una analogía entre los pensamientos olvidados y los objetos que desaparecen de la vista. Por ejemplo, cuando olvidamos una palabra, no desaparece sin más, simplemente se ha ido a la vuelta en nuestro subconsciente y puede regresar en cualquier momento. Jung afirmaba que el inconsciente está compuesto por pensamientos, impresiones e imágenes temporalmente oscurecidas, que siguen influyendo en nuestra conciencia, aunque no las percibamos. En los casos de neurosis, el inconsciente puede actuar como una conciencia autónoma, llevando a la persona a realizar actos sin comprender sus causas. El inconsciente, sin embargo, no es solo un depósito de experiencias pasadas. Contiene los germen de futuros estados psíquicos e ideas. Este descubrimiento llevó a Jung a nuevos enfoques en la psicología, demostrando que los sueños no son solo imágenes aleatorias, sino la clave para entender los procesos profundos de nuestra alma. Además de los recuerdos de un pasado consciente lejano, en el inconsciente nacen ideas que nunca antes existieron en la vida de una persona concreta. Son pensamientos que hasta ese momento no se habían sido conscientes, pero que surgen de las profundidades de la mente y forman una parte clave de nuestra psique subliminal. Carl Jung creía que los orígenes de la creatividad se encuentran precisamente en el subconsciente. Afirmaba que los genios son personas capaces de extraer nuevas ideas de su mundo interior, creando algo completamente nuevo. Esa es la esencia de la creatividad, la capacidad de extraer de las capas desconocidas de la mente lo que antes no existía. Jung describía el subconsciente como una fuerza poderosa, pero ambigua. Consideraba que podía servir al ser humano, advirtiéndole sobre peligros que él mismo no percibe. A veces, esto se manifiesta a través de símbolos en los sueños que señalan amenazas ocultas. Sin embargo, el subconsciente también puede ser salvaje e incluso cruel, poniendo trampas ante nosotros y poniéndonos a prueba. La civilización ha alcanzado grandes alturas gracias a la conciencia, pero, según Jung, al mismo tiempo el ser humano ha perdido el contacto con su subconsciente. ¿Qué tan grande es esta pérdida? Aún debemos llegar a comprenderlo. Para Jung, el sueño no es un milagro ni magia, ni una predicción mística del futuro. Es una proyección simbólica de sensaciones, pensamientos, ideas y eventos que no han llegado al campo de visión de nuestra conciencia, pero que han sido percibidos por el subconsciente. Los sueños son una manera de transmitirnos importantes mensajes, ocultos en el lenguaje de los símbolos. Escribió, para mantener la estabilidad de la mente y la salud fisiológica, el inconsciente y la conciencia deben estar estrechamente vinculados, moviéndose por caminos paralelos. Si están fragmentados o disociados, se produce inestabilidad psicológica. En este sentido, los símbolos del sueño son importantes emisarios desde la parte instintiva hacia la racional del intelecto humano, y su interpretación enriquece la conciencia, devolviéndole el lenguaje olvidado de los instintos. Es importante entender que ningún símbolo del sueño debe ser considerado aislado de la personalidad a la que pertenece. Así como no existe una interpretación única y universal para cualquier sueño. Al comunicarse con nosotros a través de símbolos, el subconsciente no solo compensa, sino que también complementa nuestra conciencia, ayudándola a alcanzar la integridad. Pero, a su vez,
la simbología de los sueños sigue siendo única para cada persona. Carl Jung creía que si el subconsciente intenta transmitir un mensaje importante o advertir al ser humano, la realidad circundante puede contribuir a ello. Él citaba ejemplos de cuando relojes detenidos, espejos rotos o eventos inesperados presagiaban momentos críticos en la vida de una persona. Uno de los casos que Jung describió está relacionado con su propio sueño. Contó este sueño a Freud, pero conscientemente no lo reveló por completo. Jung temía que Freud pudiera interpretar mal lo visto, lo que llevaría a un conflicto entre ellos. Este caso lo hizo reflexionar sobre el papel del médico en el proceso de análisis. El paciente confía en el médico, pero la interpretación del sueño depende precisamente del especialista. Según Jung, para evitar errores, el médico debe conocer profundamente a su paciente. Enseñaba a sus estudiantes: estudien todo sobre el simbolismo, pero cuando trabajen con un paciente, olviden ese conocimiento para permitir que el paciente llegue a comprender el significado de su sueño por sí mismo. Jung también subrayaba que la elección de un psicólogo o psiquiatra es de gran importancia. Es fundamental cuán bien se complementan las personalidades del doctor y del paciente, interaccionarán armoniosamente o, por el contrario, entrarán en conflicto. El elemento clave para una terapia exitosa es el diálogo, en el que ambas partes puedan ser escuchadas y aceptadas. Jung destacaba 4 tipos funcionales de personalidad, que determinan las maneras en las que la conciencia se orienta en la experiencia. Sensación, percepción de la realidad a través de los sentidos, esto existe y es como es. Pensamiento, análisis y comprensión de la naturaleza de las cosas, ¿qué es esto y por qué es así? Sentimiento, evaluación emocional de lo que sucede, ¿qué siento al respecto? Intuición, presentimiento y previsión del desarrollo de los eventos, ¿cómo terminará todo? Cada persona puede ser clasificada en uno de estos 4 tipos. Sin embargo, esto no significa que las otras 3 funciones estén ausentes, simplemente una de ellas predomina, determinando el carácter de la percepción del mundo. El último libro de Jung es la quintesencia de sus 60 años de experiencia trabajando con pacientes y de sus investigaciones dedicadas al análisis de los sueños. Él creía que la confianza es la base del tratamiento exitoso, incluso si su construcción lleva años. Uno de sus pacientes logró abrirse solo después de 10 años de terapia. Jung consideraba a cada paciente como una persona única, y cada problema como una nueva tarea que requería un enfoque individual. No buscaba encajar a todos en una misma teoría, sino que, por el contrario, tenía en cuenta las características personales de cada individuo, lo que hacía su método realmente profundo y efectivo. Arquetipos en el simbolismo de los sueños. Sigmund Freud introdujo el concepto de restos arcaicos, formas mentales cuyo origen no está relacionado con la experiencia individual, sino que se remonta a estructuras primitivas, innatas y heredadas de la mente humana. Posteriormente, Carl Jung desarrolló esta idea, llamando a estas estructuras arquetipos. Jung creía que cada psicoterapeuta debe conocer bien la mitología para poder comprender y reconocer estos elementos arcaicos en la psique humana. Señalaba que en la naturaleza existen formas innatas de comportamiento. Por ejemplo, las crías de tortuga, inmediatamente después de salir del cascarón, se dirigen instintivamente hacia el agua, sin tener experiencia alguna. Este conocimiento innato está programado en su subconsciente. Sin embargo, como observaba Jung, las personas a menudo dudan de la existencia de mecanismos subconscientes similares en sí mismas, aunque su presencia es evidente. Los arquetipos representan la experiencia colectiva de generaciones, preservada en las profundidades de la psique. Esta experiencia se transmite a través de símbolos e imágenes, que pueden manifestarse inesperadamente, por ejemplo, en los sueños. Jung citaba ejemplos de tales sueños, destacando que los sueños de los niños son especialmente claros en este aspecto. Un ejemplo es el de los sueños de una niña de 10 años, que ella escribió y regaló a su padre por Navidad. En sus sueños aparecían símbolos del cristianismo primitivo y figuras mitológicas, sobre las cuales no podía saber, ya que crecía en una familia no religiosa. Estos sueños no los veía como trágicos, sin embargo, un año después, la niña falleció. Su padre, siendo psicoterapeuta, intentó encontrar una explicación racional de lo visto, pero no encontraba analogías ni en el entorno de su hija, ni en su experiencia de vida. Entonces acudió a Jung, quien estudiaba los sueños y su relación con los arquetipos. Este caso no fue el único, pero Jung señalaba que en los niños estos fenómenos son particularmente significativos, ya que su conciencia aún no está turbada por el conocimiento y la influencia de la cultura. Jung ofreció numerosos ejemplos de arquetipos que se encuentran en los mitos de diferentes culturas.
Uno de ellos es el arquetipo del Salvador, reflejado en la imagen de Jesucristo. En diversas culturas existe un mito similar: el héroe es tragado por un monstruo, pero luego lo mata y se libera. Este relato está presente en muchas tradiciones populares, y su origen es desconocido. Motivos similares también se manifiestan en los sueños, lo que confirma la idea del inconsciente colectivo. Según Jung, el especialista que trabaja con los sueños debe tener un conocimiento profundo de la mitología para interpretar correctamente los símbolos arquetípicos. Sin embargo, si un sueño se basa únicamente en la experiencia personal del individuo, su análisis requiere un enfoque diferente. Pero cuando los sueños van más allá de lo individual y contienen símbolos ancestrales, se convierten en la clave para entender el inconsciente colectivo. Jung presenta un ejemplo de un caso en la práctica de un psicoterapeuta que se encontró con una visión inusual. Este hombre, muy asustado, temía por su salud mental y buscó consejo en Jung. Jung, con su profundo conocimiento en mitología, abrió un libro donde ya estaba descrita exactamente la visión que su colega había tenido. Le mostró el texto y le dijo que este fenómeno era conocido desde tiempos antiguos, y que él no era el primero en haberlo observado. Así, Jung logró calmarlo, demostrando que las imágenes arquetípicas no son únicas para una sola persona, sino que existen en el inconsciente colectivo. Las formas arquetípicas no son estructuras estáticas ni patrones fijos. Son factores dinámicos que se manifiestan tan naturalmente como los instintos. En la antigüedad, las personas no reflexionaban sobre los símbolos, ellos vivían con ellos. Sin embargo, hoy, al tener conocimiento sobre el simbolismo, podemos investigar conscientemente las estructuras arquetípicas y su influencia en nuestro comportamiento y percepción del mundo. Mi experiencia personal con los arquetipos está relacionada con el momento en que soñé con mi padre fallecido. En este sueño le pregunté cómo es morir. En respuesta, él inhaló aire dentro de mí, y de repente sentí lo que significa existir sin cuerpo. Fue como un pequeño viaje, en el que mi padre me mostró cómo se puede moverse sin poseer una envoltura física, y qué sensaciones esto provoca. En ese momento no le di importancia, pero más tarde, al leer uno de los libros, descubrí un antiguo ritual según el cual el hijo inhalaba el último suspiro del padre para que su alma pudiera continuar existiendo en él. Nunca había oído hablar de esto antes, pero tal vez algunas imágenes mitológicas que alguna vez encontré se quedaron en mi subconsciente y se manifestaron a través de este sueño, convirtiéndose en un símbolo arquetípico. Según Jung, los neurosis, los cambios de humor, las emociones espontáneas son manifestaciones de instintos olvidados, que existen en nosotros mucho más de lo que somos conscientes. Estos emergen a la superficie a través del inconsciente, expresándose en cambios de ánimo, lapsus y olvidos. Una persona puede considerarse el total dueño de su vida y decisiones, pero en realidad, mientras no entienda cómo su subconsciente interactúa con la conciencia, seguirá bajo la influencia de impulsos no conscientes. Si una persona no sabe controlar sus emociones, éstas comienzan a controlarla. Jung afirmaba que en cada uno de nosotros existe una mente arquetípica. Los arquetipos y símbolos son el lenguaje del inconsciente, su forma de pensar y comunicarse. A diferencia de la conciencia lógica y estructurada, que busca significado y relaciones causales, el inconsciente se expresa a través de imágenes y símbolos. Esta es una forma alternativa de conocer el mundo, cuyas raíces se hunden en las profundidades del inconsciente colectivo. El ser humano moderno, para no ser consciente de su división interna, construye un sistema de compartimentos, donde diferentes esferas de su vida existen por separado, sin cruzarse entre sí. Esta división ayuda a evitar el conflicto interno, pero hace que la personalidad sea menos integrada. Carl Jung, en su libro, aborda cuestiones de fe en una fuerza superior y de conciencia de la vida. Señala que en la antigüedad el ser humano creía invariablemente en un solo Dios, en un panteón de dioses o en la vida después de la muerte. Esta fe daba sentido a la existencia, ayudaba a enfrentar las dificultades y a orientarse en el mundo. En la actualidad, el ser humano trata de vivir conscientemente, buscando encontrar sentido aquí y ahora, pero con el paso del tiempo, inevitablemente se enfrenta a las mismas cuestiones eternas. Frente a la muerte, la mayoría de las personas siguen buscando esperanza. Jung afirma que la calidad de vida de la persona creyente es más alta, porque tiene un apoyo interno y comprensión de su rol en el mundo. Al abordar la política, Jung reflexiona sobre el telón de acero, comparando las sociedades occidentales y comunistas. Afirma que ambas se basan en la fe en algo ilusorio, a la vez que se acusan mutuamente de lo mismo. Cada una de estas sociedades no es consciente de su sombra, de sus debilidades y defectos, que inevitablemente están presentes en cualquier sistema.
Jung subraya que es necesario para el ser humano contar con una creencia común e ideas que llenen su vida de sentido. Es gracias a esto que encuentra su lugar en el mundo. Si una persona cree que su sufrimiento tiene sentido, es capaz de superar cualquier prueba. Pero si se da cuenta de que su rol es solo un juego sin sentido en un cuento inventado por alguien, su espíritu se destruye y con él, su propia personalidad. Los símbolos religiosos, según Jung, sirven precisamente a este propósito, transmitir al ser humano el sentido de la existencia. También habla de la fe en uno mismo y da ejemplos históricos. Los indios, que se consideraban hijos del sol, llenaban su vida de conciencia y grandeza. El apóstol Pablo, convencido de que era un enviado de Dios, logró hacer grandes cosas. Si se hubiera visto a sí mismo como una persona común sin una misión trascendental, su vida podría haber sido completamente diferente. Jung también aborda el tema de los mitos. Señala que el ser humano moderno tiende a considerar las leyendas de la antigua Grecia como simples exageraciones, y los sueños como fantasías sin sentido. Sin embargo, antes, la gente le daba a los sueños y símbolos una gran importancia, viéndolos como guías de acción y una forma de conocerse a sí mismo. Tal vez, la pérdida de esta visión nos hace menos conscientes y más desconectados de nuestra propia naturaleza. Ningún manual puede enseñar psicología a una persona, solo se puede entender a través de la experiencia real. Jung enfatizó en múltiples ocasiones que la interpretación de los sueños no depende solo de los significados generales de los símbolos, sino también del conocimiento, la inteligencia, la intuición y la fantasía del propio intérprete. Es muy importante tener en cuenta la individualidad de la persona que ha soñado. El mismo símbolo puede significar cosas completamente diferentes para diferentes personas, ya que su significado se forma a través de la experiencia y la percepción personal. Una de las ilusiones universales es la creencia de que nuestro conocimiento actual es el límite de lo posible. En realidad, las teorías científicas son solo explicaciones temporales, intentos de interpretar los hechos, pero no la verdad última. No hay nada más vulnerable que una concepción científica, ya que está sujeta a cambios y revisiones constantes. Jung daba ejemplos de cómo, al encontrarse tribus primitivas con los conocimientos modernos, su sociedad comenzaba a desmoronarse. Las personas perdían el sentido de la vida y la cultura entraba en declive. Jung creía que lo mismo ocurría en nuestra sociedad, el afán por lo racional y el rechazo de las tradiciones milenarias conducen a una crisis interna. Sin embargo, afirmaba que la fe y la razón pueden coexistir. La fe no es enemiga del pensamiento, sino su más poderoso aliado. La ciencia moderna estudia la materia y sus propiedades, pero sigue estando lejos de comprender a la Gran Madre, el principio fundamental de todo lo que existe. Lo mismo ocurre con el espíritu, hoy en día se lo identifica con el intelecto, olvidando su naturaleza más profunda. Jung también reflexionaba sobre el poder mágico de los arquetipos y los símbolos. En el mundo racional casi no queda espacio para lo irracional, pero eso no significa que haya desaparecido. Si una persona cree que el número 7 le trae suerte, realmente jugará un papel especial en su vida, porque adquiere un significado personal. Y al contrario, si un número no tiene ningún valor para una persona, simplemente seguirá siendo un número. No por nada se dice, que te sea hecho según tu fe. En nuestro inconsciente residen arquetipos que han estado con nosotros durante siglos. Se manifiestan a través de los sueños, intentando alcanzar la conciencia. Pero la sociedad sigue ignorando una gran parte de la psique que influye en nuestra vida. En toda la obra de Jung se percibe su resentimiento hacia los colegas que no tomaron sus trabajos en serio y lo atacaron con una avalancha de críticas. Veía una amenaza en el hecho de que la gente rechazara el estudio del subconsciente, empobreciendo así su concepción de sí misma. El autor menciona que ha dedicado más de medio siglo al estudio de los sueños y su simbolismo. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Realmente merecen mucha más atención de la que les damos habitualmente? El inconsciente alberga todos los aspectos de la naturaleza humana, tanto la luz como la oscuridad. Es una parte neutral de nuestro cerebro, ni buena ni mala, que a menudo se considera injustamente un vertedero de lo olvidado o lo innecesario. Uno de los enfoques más profundos fue el estudio del simbolismo individual y colectivo, un trabajo que Jung llevó a cabo a lo largo de su vida. A través de esta investigación, entendió que el ser humano no es solo lo que vemos en la superficie, su psique guarda rastros de su desarrollo histórico, como si la memoria colectiva del ser humano se hubiese grabado en el inconsciente. A pesar del racionalismo que predomina en la sociedad moderna, el ser humano continúa actuando según un simbolismo profundo, realizando gestos y prácticas cuyo significado no siempre comprende.
Un ejemplo de ello son las tradiciones que seguimos sin saber su verdadero origen. Tomemos la decoración del árbol de Navidad o las costumbres pascuales. Ambas tradiciones tienen raíces que se hunden en tiempos muy antiguos, pero la mayoría de nosotros no conocemos su verdadero simbolismo. Sin embargo, las seguimos, como si algo en nuestro interior nos lo pidiera. La obra de Jung está dividida en varios capítulos, siendo el primero escrito por él mismo y los siguientes por sus discípulos, quienes luego fueron corregidos y aprobados por el propio Jung. Uno de los aspectos más destacados de la obra es el análisis de los mitos y los símbolos, con un enfoque profundo sobre cómo estos se manifiestan en la cultura y en la psique humana. En el capítulo sobre mitos, se examinan historias míticas, además de ejemplos específicos donde estas manifestaciones de símbolos, según Jung, se hacen evidentes. Un ejemplo de estos símbolos universales es el mito del héroe, que se encuentra en todas las culturas. Este mito sigue un patrón clásico, un nacimiento misterioso, una fuerza temprana que se manifiesta, la lucha contra el ego, la muerte, y luego el renacimiento. Aunque este ciclo es común en muchas religiones, la diferencia clave en la historia de Jesús es que su muerte y resurrección no son cíclicas, como en otras tradiciones. Jesús murió una sola vez y resucitó solo una vez, lo que cambió el curso de los ritos de Pascua y Navidad. La muerte y el renacer no se repiten, lo que marca un punto de inflexión en la historia religiosa y simbólica de la humanidad. Uno de los pacientes contó sobre un sueño que experimentó en la edad adulta. Este hombre, que había logrado mucho en la vida, se vio a sí mismo como espectador de un teatro, donde tenía un guía que le explicaba la importancia de lo que ocurría en el escenario. Al principio, observó a un mono blanco, al que consideró el protagonista. Pero el guía, llamado Yairi, le dijo que no era un mono, sino un marinero que estaba a punto de recibir su castigo. El paciente comenzó a discutir, asegurando que no era un marinero. Pronto apareció un hombre vestido de negro, y luego, sobre el altar, donde normalmente se hacen sacrificios, apareció un joven, cuyo cuerpo hermoso empezó a ser cubierto por símbolos, lo que debía representar su sacrificio. En el siguiente segundo, se encontraron en una montaña, y el protagonista ya estaba desempeñando el papel de sí mismo. Vio una escalera y quiso bajar, pero en el camino vio a dos matones a los que consideró una amenaza. Entonces, una mujer avanzó y, al observarla, comprendió que no había peligro, por lo que la siguió hacia abajo. Cada uno de nosotros podría intentar interpretar este sueño, pero ahora escucharás cómo lo hizo el doctor. Como recordarás, Jung siempre subrayó la importancia de entender la personalidad del paciente, así como el conocimiento de la mitología y el simbolismo para una correcta interpretación. Así que, el paciente había sido siempre un buen chico, que nunca hacía travesuras, no causaba problemas a sus padres y era un niño ejemplar. Pero su energía infantil, su espíritu juguetón, no se había realizado adecuadamente, y esto explica, en cierta medida, la aparición del mono blanco. Este mono simboliza una parte del héroe que no se había expresado en la vida real. Cada personaje en el sueño no es solo una escena, sino partes del propio paciente, como una especie de mitología a través de la cual atraviesa diferentes etapas de la vida. En la primera etapa, él era el mono blanco, el niño obediente. Luego apareció el hombre de negro, su lado sombrío, aspectos no realizados de su personalidad, que estaban ocultos en lo más profundo de su conciencia. El sacrificio que ocurría sobre el altar representa esa parte de la mitología donde los héroes se entregan voluntariamente. Este simboliza al joven sobre el altar, cuya imagen refleja las aspiraciones ocultas del paciente. Cuando el paciente tuvo que participar en la acción del sueño, permaneció como un simple observador, lo que también era característico de su personalidad. Creció siendo una persona propensa a la contemplación, observando lo que ocurría a su alrededor. Este momento del sueño subraya su capacidad de ser un observador externo. La mujer en la montaña, que lo liberó del miedo a la escalera y a los matones, simboliza su parte femenina de la psique, a la que Jung llamaba anima. Esa parte que lo guía a través de los miedos y le ayuda a superar las barreras internas. Reflexionando sobre la interpretación del sueño, no se puede dejar de mencionar una teoría importante de Jung que no se aborda en este libro. Jung creía que cada persona nace con una forma primordial. Esta forma son las características que están presentes en nosotros desde el nacimiento, rasgos externos, características psicológicas, así como los llamados psicofactores, como los sentimientos, las sensaciones, el pensamiento y la intuición. Dependiendo de qué factor prevalezca, se forma nuestra personalidad. Estos componentes son parte de lo que nos es dado al nacer, una especie de ADN de la psique. Sin embargo, la forma no permanece inmutable.
A lo largo de la vida, se llena de contenido que se forma a través de nuestro entorno, mediante la experiencia personal y la percepción del mundo. Jung enfatizaba que en la vida de cada persona necesariamente ocurren crisis. Estas crisis no son algo que dependa del entorno externo, son universales e inevitables para todos. Aparecen cuando nos enfrentamos a ciertos conflictos internos, y es después de estas crisis que nos convertimos en otros, replanteamos nuestra vida y nuestra percepción. Uno de los crisis más destacadas es la adolescencia, cuando el niño empieza a mostrar su independencia y se transforma en adulto. Durante este periodo, se convierte en alguien que los padres no conocían antes. Este proceso ocurre gracias al subconsciente, que inicia la transformación de la personalidad. Por supuesto, lo que invertimos en los niños es sumamente importante. La educación y el entorno juegan un gran papel en la formación de la personalidad. Sin embargo, a pesar del contenido que transmitimos, la forma misma permanece inmutable. Por eso, a veces, los niños que eran obedientes pueden volverse rebeldes, y viceversa. Esto sucede porque la estructura de la personalidad no cambia, solo se adapta a nuevas condiciones. Con frecuencia, el arquetipo del héroe se manifiesta cuando el ego de una persona se enfrenta a una tarea con la que no puede lidiar. Entonces, el subconsciente interviene para ayudar a encontrar una solución. Este arquetipo aparece cuando una persona sale de su zona de confort y se enfrenta a algo mayor que él mismo. En otro sueño que interpreta el doctor, vemos a un hombre maduro preparándose para un viaje a la India. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando una mujer, que debía entregarle un impermeable negro, no cumple su rol. Esto lo desconcierta, y a pesar de sentirse irritado, debe enfrentarse a dificultades. Cansado, entra en un restaurante para comer algo y, de repente, encuentra su sombrero y su impermeable. En la pared nota un cartel anunciando una actuación de un niño, que iba a interpretar a un héroe clásico, como Teseo o Perseo. Pronto el niño aparece, pero resulta ser un hombre adulto. Se sienta a la mesa con un amigo, y los dos héroes, uno vestido de negro y el otro de blanco, se sientan juntos. Este es el arquetipo de los gemelos, cuando dos opuestos deben reunirse. Uno simboliza la vida real, y el otro el inconsciente. Su unión se convierte en un paso importante en el proceso de autoconocimiento. A partir de ese momento, el soñador ya no estaba solo. Sintió un impulso de energía y continuó su camino acompañado de un grupo de amigos. Poco después, subieron a una montaña, y desde la cima vio una ciudad costera magnífica. Este momento se convirtió en un símbolo importante en su viaje. El doctor interpreta este sueño como una manifestación del trabajo subconsciente. El soñador no pudo romper los lazos con su madre y seguía esperando que le faltara protección y cuidado. Al principio, se enojó con la mujer por no haberle dado el impermeable, pero a medida que avanzaba la historia, cuando encontró el impermeable y el sombrero en el restaurante, simbólicamente asumió la responsabilidad. Dejó de esperar que alguien se ocupara de él y comenzó a actuar por su cuenta. En el restaurante ocurrió la conexión entre la conciencia y el subconsciente, y ahora, con el sombrero, símbolo de madurez, se sintió preparado para los nuevos desafíos. Los héroes de la antigüedad, que luchaban por una mujer o derrotaban criaturas míticas, también aparecieron en su sueño. Lo inspiraron a actuar. Impulsado por esta fuerza, superó la montaña y vio la hermosa ciudad abajo. El doctor considera que esta ciudad podría asociarse con la anima, el principio femenino que reside en cada hombre. A su vez, las mujeres también tienen un principio masculino. El viaje en este sueño simboliza nuevos descubrimientos y la liberación de la anima, que guía a la persona al mundo de la creatividad y la exploración. El doctor sostiene que la imagen del héroe no debe considerarse como una identidad del ego. Es mejor interpretarla como un medio simbólico que ayuda al ego a separarse de los arquetipos heredados de las imágenes perentes desde la infancia temprana. Cada ser humano posee inicialmente un sentido de totalidad, una sensación poderosa y completa de sí mismo. Este sentido básico es el fundamento sobre el cual se construye nuestra conciencia, nuestro ego individualizado. El ego comienza a formarse en el proceso de maduración, como la conciencia del individuo en crecimiento. Así, de esta totalidad y del sentido del yo, emerge nuestra personalidad. Entre los requerimientos del yo y las pretensiones del ego, a menudo surge un conflicto interno, que se manifiesta especialmente entre los 35 y los 40 años. Es una etapa en la que la persona se enfrenta a una crisis de identidad, con la tensión entre lo que fue y lo que desea llegar a ser.
Un ejemplo interesante de este conflicto interno se puede ver en la interpretación de un sueño de un hombre que temía casarse. Tenía una novia, pero no quería casarse porque temía la fuerte influencia de su esposa en su vida. También estaba preocupado por el carácter autoritario de la madre de su novia. Este miedo estaba relacionado con su dependencia de su propia madre, y no quería repetir este escenario en sus relaciones con una mujer. En su sueño, se encontraba en una tribu participando en un baile ritual. En el baile había dos parejas, 2 hombres y 2 mujeres. Uno de los hombres era él mismo, y su pareja era su novia. El baile se realizaba en un espacio cuadrado, y en un momento los participantes sacaron cuchillos. Al final del baile, todos debían clavarse los cuchillos en el pecho, y todos lo hicieron, excepto este hombre. Sentía vergüenza por no haber hecho lo mismo que los demás. Sin embargo, al observar la otra pareja, notó que eran mayores que él y su novia, pero el hombre de esa pareja era independiente. Estaban juntos, pero cada uno mantenía su autonomía, sin interferir en la libertad del otro para ser quien era. El doctor interpretó este sueño como la expresión del miedo del soñador al sacrificio que debía hacer por la relación. No estaba dispuesto a renunciar a una parte de sí mismo para estar en armonía con otra persona. Sin embargo, después de este sueño, el hombre se dio cuenta de que debía superar este miedo y estar dispuesto a comprometerse. Se casó y, a pesar de sus temores, descubrió que el matrimonio no solo no obstaculizó su desarrollo, sino que lo promovió. Su carrera y su crecimiento personal continuaron floreciendo, y los miedos que tenía no se materializaron. Como señala Jung, los rituales antiguos, como el bautismo, la muerte, la transición de la niñez a la adolescencia y el matrimonio, son símbolos importantes que permanecen en nuestro subconsciente. Estos momentos de la vida son puntos cruciales de transición que siguen siendo significativos en la madurez. Carl Jung sigue desarrollando la idea de que los mitos, cuentos y relatos, presentes en diversos pueblos y culturas de todo el mundo, a menudo se repiten. En diferentes continentes se encuentran tramas similares, como la historia del héroe y su camino, la lucha contra el monstruo o la historia de la bella y la bestia. Estos arquetipos están siempre presentes en la conciencia y el subconsciente humanos, transmitiéndose de generación en generación. Un ejemplo destacado es el tema de la salvación de la bella, que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. En muchos ritos antiguos existe la tradición del rapto de la novia, seguido de su retorno por parte del futuro esposo. Este ritual simboliza una etapa importante en la vida del hombre, la transición a la vida adulta, la aceptación de la responsabilidad y el inicio de nuevas relaciones. Jung también subraya la importancia de liberarse de la conexión con los padres en el proceso de maduración. Esto se refiere tanto a la relación entre madre e hijo como a la relación entre padre e hija. Recordemos, por ejemplo, el famoso cuento de La Bella y la Bestia. Originalmente, simboliza la ruptura del vínculo entre el padre y la hija. En esta historia, la hija le pide al padre una flor, y para obtenerla, él entra en conflicto con la bestia. Finalmente, la hija decide sacrificarse, rompe su vínculo con su padre y se dirige a la casa de la bestia, donde se enamora y se queda con él. Jung también afirma que la trama de los mitos y símbolos no necesariamente debe repetirse de manera exacta, especialmente cuando se trata de sueños. Los sueños son siempre una experiencia muy personal, que depende del subconsciente de cada persona. Los símbolos que nos muestran los sueños pueden ser arquetípicos, pero siempre tienen características individuales. Es por esto que la interpretación de los sueños a menudo requiere la intuición del propio soñador, y a veces la ayuda de un especialista que ayude a descifrar los significados ocultos. Especialmente importantes son los cambios que ocurren en la segunda mitad de la vida. Es un tiempo en el que la persona puede sentir el espíritu de la insatisfacción divina, el deseo de buscar nuevos descubrimientos y vivir su vida de otra manera. Un momento de quiebre como este generalmente ocurre entre la mitad de la vida y la vejez, cuando la persona empieza a replantearse su existencia, sus metas y valores. Los viejos valores necesitan una reconfiguración creativa para poder adaptarse al mundo moderno. Entre el bien y el mal siempre existe un conflicto, pero también hay un punto de encuentro entre la contención y la liberación. Este punto se puede encontrar en los propios rituales de iniciación. Los rituales sirven para unir las fuerzas opuestas dentro del individuo y ayudan a alcanzar el equilibrio interior, pero esto solo es posible cuando los rituales se comprenden y perciben correctamente, transformándolos en un nuevo estilo de vida. Los rituales de iniciación pasan por varias etapas. La primera etapa es la sumisión, luego sigue la contención, y solo después llega la liberación. En este camino,
el individuo puede reconciliar los elementos en conflicto de su personalidad, encontrar el equilibrio que lo haga verdaderamente humano y convertirse en el verdadero dueño de sí mismo. Carl Jung analizó más de 80.000 sueños y descubrió que todos siguen un principio común, al que llamó el principio de individuación. Una parte importante de la psique que Jung destacaba por separado es el sí mismo. El sí mismo no es el ego, sino una parte separada de la psique que tiene sus propias características. Para explicar la esencia del sí mismo, Jung recurre a un ejemplo de la vida de tribus indígenas aisladas. Estas tribus creen que en su corazón vive una gran persona, su guía espiritual, que les ayuda. Este gran hombre está con el indígena si lleva una vida correcta, ama a los animales, hace el bien y es honesto. Si, por el contrario, la persona miente, causa daño a los demás o tiene pensamientos malvados, este gran hombre se aleja, y la persona se pone en peligro, pues su vida depende de él. El sí mismo puede rastrearse a través de los propios sueños. Si el gran hombre está en el corazón del indígena, le da buenos sueños, y las tareas que le asigna las representan los indígenas en sus sueños. Este también es un importante camino hacia el conocimiento del sí mismo. Según Jung, cada persona posee un sí mismo en mayor o menor medida, pero su desarrollo depende de cuán dispuesto esté el ego a escuchar esta parte de la psique. Esto se puede comparar con la semilla de un árbol, por ejemplo, un pino. Cada semilla contiene la información necesaria para que el árbol crezca, pero cae en condiciones diferentes. En algunos lugares hay más humedad, en otros menos, algunos sitios tienen piedras, otros no. Así, las condiciones en las que nos desarrollamos influyen en la medida en que revelamos nuestro sí mismo. A diferencia de las plantas, los seres humanos somos capaces de escuchar nuestro sí mismo, buscar pistas en él y seguirlas. Además, el ser humano es capaz de sentir la intervención de alguna fuerza superior que lo guía, que lo lleva hacia su meta, tiene su providencia y sus planes para nuestra vida. Esto lo podemos percibir como el destino, algo que influye en nosotros y nos ayuda a encontrar el sentido y la dirección en la vida. El proceso de individuación requiere un paso consciente hacia lo inconsciente. Esto significa que debemos dejar de pensar en términos de debería y no debería, dentro de las categorías de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Necesitamos aprender a escucharnos a nosotros mismos para entender lo que realmente quiere nuestra integridad interior, nuestro sí mismo. Debemos llegar a ser como el árbol, que no se angustia cuando sus raíces encuentran una piedra. El árbol no hace planes para superar los obstáculos, simplemente se entrega al impulso de la naturaleza, permitiendo que sus raíces o ramas se dirijan hacia donde la vida las lleve. A menudo nos parece que todas las personas tienen los mismos problemas. Sí, son similares, pero nunca serán absolutamente idénticos. De la misma manera que no se puede decir que un árbol sea idéntico a otro, ya sea un roble o un pino. Podemos distinguir un roble de un pino, pero cada uno de estos árboles es único, al igual que cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene su propio objetivo de autorrealización en este mundo, su propio camino. Cada uno de nosotros debe hacer algo suyo, único e irrepetible. El proceso de individuación comienza desde la más temprana infancia, y los niños ya pueden mostrar en esta etapa los primeros signos de que su destino empieza a formarse. El ego comienza a desarrollarse activamente en los años escolares y especialmente en la adolescencia, cuando el niño comienza a buscar significados más profundos en la vida. Sin embargo, hay niños que no piensan en tales cuestiones, entregándose completamente al estudio, al trabajo o al deporte. Es importante entender que el proceso de individuación ocurre de manera gradual y cada uno lo vive a su manera. Los periodos de crisis, cuando la vida parece aburrida y sin sentido, cuando empezamos a sentir que todo se derrumba e incluso caemos enfermos, pueden ser momentos en los que vale la pena acudir a la parte oscura de nuestra conciencia. En las mitologías y los cuentos a menudo se describen situaciones en las que, por ejemplo, un rey se enferma y sus súbditos buscan un remedio único para curarlo. Este remedio siempre es difícil de obtener, complejo y extraño. De la misma manera, en la vida, cuando los consejos comunes no funcionan, es necesario acudir al subconsciente, a nuestra sombra y al sí mismo para encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que anhela nuestra alma? Y la respuesta, a menudo, es inesperada. La sombra a menudo se manifiesta en nuestros sueños, y vale la pena prestar atención a lo que nos muestra. Jung decía que para entender nuestra sombra, debemos fijarnos en qué personas nos irritan, qué cualidades de ellas provocan emociones negativas. Eso será nuestra sombra. Sin embargo,
Es importante recordar que la irritación no es solo la manifestación de lo que tenemos en nosotros mismos, sino también un indicio de nuestra máscara, la imagen que construimos para mostrarnos al mundo. La sombra, en cambio, es la oposición, es aquello que evitamos, lo que no queremos enfrentar. Con mucha frecuencia criticamos y juzgamos a otras personas por cualidades que, en realidad, también están presentes en nosotros. Y si algo en el comportamiento de los demás nos irrita, puede convertirse en una lección para nosotros, para entender que estábamos equivocados en nuestros juicios. Yo misma pasé por momentos en los que algo que no aceptaba ni juzgaba, con el tiempo tuve que vivirlo y comprender que estaba equivocada. ¿Te ha pasado a ti? Escribe en los comentarios. Nadie puede juzgar las acciones de otras personas. Cada uno debe primero entenderse a sí mismo y comprender qué es lo que le inquieta. A veces es difícil distinguir de dónde vienen nuestros deseos y motivaciones internas, del sí mismo o de nuestra sombra. A veces tanto la sombra como el sí mismo nos dicen lo mismo, pero otras veces la sombra pide algo que, según ella, será mejor para nosotros, y sus acciones pueden parecer extrañas o incorrectas. Un ejemplo de esto es el encuentro de Moisés con su sombra, descrito en el Corán. Moisés debía viajar con su sombra, y la sombra le advirtió que si comenzaba a juzgar sus acciones, se separarían. En algún momento, Moisés no aguantó y expresó su indignación. Su sombra hizo varias cosas que al principio le parecieron equivocadas. Volcó el bote de los pescadores, mató a un joven, pero luego restauró la muralla de una ciudad. Moisés quedó impactado, pero luego comprendió que esos actos eran necesarios para prevenir un robo y salvar la virtud de los padres del joven. Así, a menudo los verdaderos motivos de nuestras acciones pueden ser malinterpretados. Lo que inicialmente parece negativo, en realidad puede ser parte de lo que realmente es mejor para nosotros. Nadie tiene derecho a juzgar las acciones de otras personas, porque cada uno debe primero comprenderse a sí mismo. Los problemas que vemos en los demás son a menudo el reflejo de nuestros propios conflictos internos. Uno de los aspectos más importantes de la psique es la ánima o el animus, la parte masculina de la mujer o la parte femenina del hombre. Esta parte de la psique juega un papel significativo en la vida de cada persona, influenciando tanto de manera positiva como negativa. Por ejemplo, en la vida de un hombre, la ánima puede ser tanto una aliada como una enemiga, dependiendo de cómo se haya formado la imagen de la madre en su subconsciente. Si esta imagen es negativa, la ánima puede llevar al hombre al autoengaño, la inseguridad y, a veces, incluso a la autodestrucción. Al mismo tiempo, la ánima también es un conducto que conecta el sí mismo y la conciencia del hombre, ayudándole en su creatividad y sirviendo como guía en su camino de vida. La ánima pasa por 4 etapas de desarrollo, y cada una de estas etapas tiene sus propias características. La primera etapa es la de Eva, en la que la ánima simboliza la inocencia y pureza infantil. La última etapa es la sabiduría y santidad supremas, hacia las cuales solo unos pocos se dirigen. En este sentido, la ánima puede compararse con la figura de la Mona Lisa, que no solo es una obra de arte, sino también un reflejo de verdades más profundas y ocultas. La ánima envía señales desde el interior, y cuando una persona percibe estas señales y las conecta con su experiencia personal, la ánima empieza a manifestarse en su vida. Esto puede expresarse a través de la creatividad, como en la danza, la pintura, las obras literarias u otras formas de arte. De esta manera, la ánima se convierte en ese puente que conecta el subconsciente con la conciencia, y juega un papel clave en la autoexpresión creativa. La ánima es la parte femenina que está presente en el hombre y sirve como conducto entre los diferentes aspectos de su psique. Es responsable del potencial creativo, de la elección del camino en la vida, del amor y las relaciones. Es esa parte de la psique que influye en muchas decisiones importantes y ayuda al hombre a entenderse a sí mismo y el mundo que lo rodea. En el transcurso de nuestra conversación, hemos explorado los aspectos más importantes de la individuación y el autoconocimiento, inspirados en las ideas de Jung. El proceso de autoconocimiento no siempre es un camino fácil. Requiere valentía para reconocer nuestras debilidades y aceptar nuestra sombra, así como la disposición de estar abiertos al crecimiento interno. Es importante aprender a escuchar las señales de nuestro subconsciente para comprender mejor lo que realmente quiere nuestra alma. Si te interesa profundizar en el conocimiento sobre el autoconocimiento, la psicología y el desarrollo personal, suscríbete a mi canal, donde regularmente hago resúmenes de libros que pueden ayudarte en este camino. Aquí encontrarás muchas ideas útiles y consejos prácticos para tu crecimiento personal y profesional. Tu apoyo es muy importante para mí.